Hola, un saludo desde España. Muchas gracias por vuestra amable invitación para participar en el marco de este seminario del proyecto YES. Lo que vengo a contaros es una experiencia que hemos desarrollado durante este año en Sevilla, en España, fruto y como consecuencia de una experiencia de capacitación que tuve la oportunidad de disfrutar en Finlandia, en la Universidad Laurea, el pasado año, donde se nos dio a conocer el método multisensorial. Yo la verdad es que me gustó mucho la potencialidad que tenía el método y pues bueno, vine con ganas cuando volví a España de buscar alguna oportunidad para poderlo implementar en mi país. Y de esa manera, pues bueno, pues conseguimos una financiación por parte de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de mi universidad para implementar la propuesta que vengo a comentaros pues de manera breve. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Virginia Paloma, soy profesora en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla y al mismo tiempo coordino el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, un centro donde venimos trabajando pues desde hace más de una década en todo lo que tiene que ver con la salud mental, la justicia social, la cohesión social vinculada a los grupos culturalmente minorizados. En el seno de este equipo de investigación, pues bueno, como decía, nos planteamos hacer este proyecto que como veis ahí tiene por nombre promover la compasión dentro de la comunidad universitaria hacia las realidades migrantes a través del método multisensorial. El punto de partida nuestro para enfocar este método en esta temática específica pues es, pues bueno, cómo hay la evidencia científica, ¿no?, de las narrativas deshumanizantes que circulan pues por redes sociales, medios de comunicación y por el entorno social de las personas migrantes, cómo es un factor que es determinante y que impacta negativamente en su salud mental. Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas, ¿no?, que se dedica a los derechos humanos, pues nos hace un llamamiento a que tenemos que avanzar, ¿no?, como sociedad hacia narrativas pues, más compasivas en el ámbito migratorio. Entonces vimos una oportunidad de aplicar el método multisensorial en este sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que, en este caso, la comunidad universitaria, el alumnado de mi universidad, pues pudiera ser más sensible y tener una visión más compasiva hacia las realidades migrantes? Cuando hablamos de compasión, nos hacemos referencia tanto a ese proceso de conexión con el sufrimiento de las personas migrantes, pero también con la motivación para aliviar ese sufrimiento, ¿no? Por tanto, es un concepto también que nos llama a la acción, ¿no? Para ello, pues hemos tenido un acuerdo de colaboración con INCOMA, una de las socias de este proyecto YES, junto con mi equipo de investigación en la Universidad de Sevilla y, como comentaba antes, con la financiación de la Oficina de Cooperación. El objetivo, por tanto, pues era incrementar los niveles de compasión en los estudiantes universitarios a través de este método multisensorial que, como sabéis, es una innovación social que plantea el estimular diferentes sentidos y de esta manera pues empatizar y promover una cercanía hacia realidades que a priori nos resultan alejadas. Todas las imágenes que voy a ir poniendo en esta presentación son imágenes reales de la experiencia de intervención que hemos realizado. Para contarlo de manera breve, he estructurado la presentación en tres principales fases que llevamos a cabo. La primera es de codiseño de los espacios multisensoriales, la segunda la implementación en sí de los espacios multisensoriales y la tercera la evaluación que hemos realizado para comprobar la eficacia de este método para el objetivo de aumentar la compasión.
En relación a la primera fase, indicaros que participaron 2 personas migrantes, una mujer de origen colombiano y un hombre de origen senegalés, y estuvimos pues durante diferentes sesiones, durante 3 meses, trabajando con ellos acerca de qué parte de sus trayectos migratorios querían mostrar, con qué tipo de estímulos, ¿no? Visuales, de sonidos, de olores, de tacto, pues querían ellas trabajar, y fue pues un proceso, como digo, de codiseño entre el equipo de investigación y las personas migrantes, que luego fueron las que facilitaron los espacios multisensoriales. Por tanto, cuando ya implementamos, que ha sido este año 2025, hemos implementado en concreto 2 espacios multisensoriales, uno facilitado por cada persona migrante, en el que participaron 29 estudiantes de la universidad. Eran 29 estudiantes que procedían de 9 países diferentes y que representaban a 13 titulaciones diferentes dentro de la universidad. El objetivo era generar encuentros significativos entre el alumnado y las personas migrantes que estaba facilitando el espacio multisensorial, ¿no? A través de los diferentes sentidos. La experiencia ha sido muy positiva. Cuando hemos evaluado la experiencia, tenemos varios indicadores, ¿no? El primero, pues diferentes indicadores acerca de la satisfacción de las participantes con los espacios multisensoriales. Ahí os he puesto una narrativa que expresa cómo las personas sentían, ¿no? Una atmósfera cómoda, relajada, donde se consideraba que estaba todo muy cuidado, que había silencio y que por tanto eso facilitaba pues, el concentrarte en la experiencia que estaban viviendo, ¿no? También pasamos de manera complementaria pues, un cuestionario que mide específicamente compasión hacia otros. Lo hicimos antes y después de haber pasado por la experiencia multisensorial, y veis ahí pues, que encontramos un aumento significativo en la compasión manifestada por las personas participantes. Finalmente también desarrollamos 2 grupos focales al término de cada uno de los espacios multisensoriales. Pues tuvimos ese espacio de encuentro con las personas participantes donde le hacíamos diferentes preguntas para valorar en qué medida les había servido o les había removido de alguna manera el haber tenido esa experiencia. Y en ese sentido, bueno, os muestro simplemente 4 narrativas a modo ilustrativas, donde podéis ver cómo realmente fue una experiencia que generó impacto en las participantes, ¿no? Por ejemplo, la primera narrativa, ¿no? Habla de cómo la persona se sentía como si estuviera acompañando toda la trayectoria migratoria que le estaban transmitiendo. La segunda narrativa también nos habla del poder de lo multisensorial, de si esto mismo hubiera ocurrido en una conferencia, pues no me habría llegado del mismo modo. El hecho de, ¿no?, estar inmersa en esta situación, ¿no?, multisensorial, pues me hace que me haya sentido como una participante activa y no solamente como una persona que escucha, ¿no?, de manera pasiva. Y también tenemos otras narrativas pues, que nos hablan de cómo les ha cambiado la perspectiva, ¿no?, acerca de la migración. Por ejemplo, la primera narrativa pues, nos habla de cómo cuando lo que yo he escuchado muchas veces por televisión, sin embargo ahora me lo cuenta una persona, ¿no?, en primera persona y con todo este entorno, pues le cambia, ¿no?, le cambia la perspectiva, le cambia la mirada y cómo ve las cosas pues, de otra manera, ¿no? Empatizando más pues, con el día a día de las personas migrantes. O como en esta segunda narrativa, pues también nos habla de cómo también todo esto no se queda en una mera sensación, ¿no?, de empatía hacia el sufrimiento de las personas migrantes, sino que también se moviliza una parte de agencia, ¿no?, de agencia activa, donde también las participantes se cuestionan, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, ¿no?,
más allá de qué pueden hacer o qué deben de hacer los políticos, qué puedo hacer yo como ciudadana. Y entonces, pues aquí, por ejemplo, reflexionaba sobre, bueno, por ejemplo, a lo mejor puedo empezar a no quedarme callada cuando escucho algún comentario racista, ¿no? Entonces, bueno, también esto nos invita a pensar que este espacio, pues realmente se puede considerar útil para promover, ¿no? De alguna manera estos sentimientos, ¿no? de compasión que también nos llevan a la acción hacia la mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes. Sí es verdad que para nosotras como equipo de investigación hemos considerado que tenemos el desafío de que esta experiencia llegue a personas que a priori son menos sensibles hacia las realidades migrantes. Hay que tener en cuenta que estos estudiantes que participaron lo hicieron de manera totalmente voluntaria, con lo cual puede haber un sesgo de partida de que se apuntaran a participar personas que ya a priori tenían mayor sensibilidad hacia estas realidades, ¿no? Con lo cual un poco el desafío es cómo, pues bueno, llevar esta experiencia a otros perfiles de población que quizás puedan tener un punto de partida pues menos favorable. En cualquier caso, consideramos que ha sido una experiencia piloto, ¿no? Pequeñita y bueno, pero que muy bonita y que nos permite de alguna forma pues movilizar, ¿no? Las capacidades de transformación que desde la comunidad universitaria pues podemos tener para contribuir a conseguir una sociedad pues más humana, más justa y con mayor grado de compasión. Nada, aquí os dejo mi correo electrónico para cualquier tipo de cuestión que podamos compartir. Y también en ese código QR podéis escanearlo y tener acceso a un vídeo sobre la experiencia multisensorial donde se puede ver en acción pues en algunas imágenes y algunas entrevistas con las personas que participaron y con las personas migrantes que facilitaron el espacio, por si queréis un poco pues profundizar en esta experiencia que os he intentado transmitir del mejor modo. Bueno, pues que vaya todo súper bien con el seminario y un abrazo.